Bueno, muy bien, y ahora nos reorganizamos. En medio de todo esto, el psiquiátrico Patas con Papadas, enfermo mental, degenerado, hijo de puta, genocida, rata inmunda, converso al judaísmo y de Boca River, se le ocurrió tuitear al enfermo, con los muñones de haber tuiteado, tomar el nombre del Papa León XIV, que es en homenaje a León XIII, que es el creador de la doctrina social de la Iglesia, y que el nombre León lo adopta porque supuestamente va a reivindicar la obra de León XIII. Y León XIII son salarios justos, lucha por los desposeídos, o sea, la negación de este hijo de puta satánico, masón de mierda, anglófilo, hijo de puta, socio del genocida de Netanyahu, criminal de guerra, asesino buscado por la Corte Penal Internacional por el genocidio de nuestro hermano pueblo palestino. O sea, una locura psiquiátrica. Los católicos, cosa que esta rata no es, entendemos el significado del nombre León y por qué se pone León. Entendemos perfectamente, es la reivindicación de León XIII, que terminó su papado en 1903. Los peronistas adoptamos la doctrina social de la Iglesia de León XIII. Más nacionalista y cristiana, pues del peronismo la puede representar a lo mejor es Santiago Cuneo, ¿no? Bueno, por fin habemos papan y ayer a la tarde, durante la tarde del jueves a las 6 de la tarde, bueno, pues hubo fumata blanca. Robert Prevost es el nuevo papa. No salía ninguna quiniela, pero es finalmente un papa que, bueno, es el primer papa estadounidense, pero ojo, puede engañar porque él en su cuenta de Twitter hay dos elementos importantes. Una, subía esto en español y el otro, su último tweet es metiéndose con Donald Trump y con Bukele. Así que, obviamente, bueno, otro de los elementos es que tiene DNI peruano, lleva 40 años en Perú desde 1985, tiene DNI peruano desde 2015 y aparte tiene ascendencia padre francés, madre de origen hispano, aunque la madre nació en Chicago, donde nació Prevost, los padres eran de Luisiana y los antecedentes eran hispanos, no se sabe si de español o criollo, pero en todo caso lo que está claro es que Francisco lo dejó todo atado y bien atado para el perfil más continuador de él, pues siguiera, ¿no? Y no aparecía en ninguna encuesta. Pero lo importante, o en lo que me voy a centrar también en este análisis, más allá de explicar también lo que ocurrió ayer, también hubo campaña sucia porque siempre en los cónclaves y todo esto hay como unas guerras internas para que gane uno para favorecer, y precisamente Prevost fue víctima de una campaña para acusarlo de ocultar abusos sexuales, ¿no? Esto se volvió a republicar, pero es importante, os puede dar una pista, ¿no? Una, que fuera uno de los máximos responsables de destapar, como el Papa Francisco, pues todo el caso de sodalicio en Perú, y de ahí justamente, bueno, pues vamos a ver la información de los mejores periodistas de Perú, no solamente, por ejemplo, Marcos Cifuentes, que para mí es el mejor periodista de Perú, entrevistó a la primera víctima de sodalicio que denunció, cómo defiende y cómo sabe cómo se originó ese ataque en venganza cuando desmontó todos los abusos de sodalicio, que tiene mucho poder en Perú, como ya hemos hablado en varias ocasiones, pero también vamos a ver cómo el origen es precisamente Infovaticana, que es una web propiedad del entorno del Yunque y de Vox, es decir, el hijo de Julio Ariza, el socio de Abascal, tiene varias webs, Confilegal, uno de los hijos de Ariza tiene Confilegal, con el cual pues se hicieron, por ejemplo, las acusaciones falsas contra Vicky Rosell, pero también en el sistema religioso está Infovaticana, ¿no? Propiedad de Gabriel Ariza, que también es el propietario de diferentes empresas que tienen la misma sede que la Fundación Disenso o la academia esta de la sobrina de Le Pen. Así que, si os parece, vamos primero a recordar qué ocurrió ayer y luego en la parte final vamos a ver con profundidad, con testimonios de los mejores periodistas peruanos, te diría del mundo, porque en el caso de Pedro Salinas y Paula Ogá se jugaron la vida precisamente por destapar lo de sodalicio. Yo os recomiendo el documental que hay en Televisión Española, buscar RTV Sodalicio, es brutal, están todos los testimonios de sodalicio ocultado durante décadas. Cada vez que alguien, igual que en Legionarios de Cristo, cada vez que alguien quería denunciarlo, salía las fuerzas del Estado, medios de comunicación, tienen controlado todo. Es decir, el poder que tienen estas sectas, porque son sectas dentro de la Iglesia, es brutal, y el dinero que tienen. Como elemento puntual, uno de los que se llevó después de que el Papa Francisco desmontara sodalicio y que le pidiera los bienes para, digamos, compensar a las víctimas durante décadas, le dio, creo que hasta 36 propiedades a López Aliaga, socio de Vox, ¿no? Que también va a los CEPAC, y que le dio un premio a Ayuso hace no mucho tiempo. Así que obviamente tiene una pata política, pero si os parece vamos a empezar por todo el
el asunto de lo que ocurrió ayer. Bueno, la verdad siempre es un evento de relevancia, solo se hablaba de eso ayer a la tarde, así que vamos a empezar por eso, pero luego vamos a poner foco a algo que es muy pandemia digital, que es precisamente la batalla cultural y esa pata ultra religiosa que usan la iglesia precisamente para ocupar el poder, pero que tapan delitos como todo esto, aparte de no pagar impuestos y todo esto que hablamos. Bueno, atención porque empezamos, pero quedaros hasta el final porque es bastante potente y veremos, ¿no?, hasta dónde llegan esas acusaciones. Bueno, finalmente, ¿no?, después de, no sé si fueron 3 intentos, creo que el de la tarde del miércoles, las 2 de la mañana, bueno, pues a las 6 de la tarde, todo ese rito, ¿no?, espectacular en el Vaticano, bueno, pues en la Capilla Sixtina por fin salió la fumata blanca. A partir de ahí se hace todo un rito en el cual, es decir, en ese momento no se sabe quién era el Papa, y es espectacular porque se movían las encuestas y no aparecía el que finalmente fue el candidato que pilló por sorpresa a todo el mundo, Robert Prevost, ¿vale? Llamado León XIV, precisamente, bueno, pues continuar lo que es la encíclica del Papa León XIII, que precisamente fue el que trajo la doctrina social. Es decir, que luego vamos a ver también las reacciones de Donald Trump diciendo que es guay, porque es verdad que es el Papa de Estados Unidos, aunque es peruano, ¿no?, desde el 2015, y aparte, bueno, hizo un guiño, ahora vamos a ver el guiño también hablando en español, pero creo que también es importante el perfil que tiene, que es el más continuista del Papa Francisco, ¿no? Bueno, vamos a ver el momento cuando anunciaban lo que iba a ser el Papa León XIV y cuando precisamente aparecía Prevost en el balcón. Vía la conciliación, y creo que por el aire la gente se abre esa ventana. Tenemos que cortar sagrario porque se está abriendo el balcón. Se está abriendo el balcón. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Bueno, pues ahí estaba. Pues ya hay nuevo Papa León XIV, Robert Francis Prevost, primer Papa norteamericano, bueno, de Estados Unidos. Papa de estadounidense, bastante joven, Agustino, de un perfil misionero, con ideas muy parecidas, muy similares a Francisco, a Alejandra. Esto significa, tendremos tiempo de comentarlo, continuismo, y ha elegido el nombre de León XIV. Desde luego, una sorpresa, la del primer Papa norteamericano. Bueno, y ahí aparece, ¿no? Es decir, alguien que ya tenía origen hispano a través de su madre, que aunque era de Chicago, los abuelos de Luisiana, pero no se sabe todavía. A mí me dieron la información que era ecuatoriano en Perú, o un amigo de Perú, periodista, le pregunté por los datos y bueno, dice, no, que él es peruano, tenía una relevancia importante, ¿no?, en medios, etcétera, y tenía DNI. De hecho él, bueno, ahora veremos también cómo habla en español, pero la cuestión es que lo importante es que digamos, no es un burócrata, sino que es alguien con acción, digamos, pastoral, igual que el Papa Francisco, es decir, que estaba con la gente más humilde, haciendo digamos, acciones pastorales, y que es continuista, ¿no?, del Papa Francisco, y también fue digamos, líder de la lucha también con la pederastia, y de ahí que le acusan, ahora lo veremos, con todo este tema, que parece, bueno, por lo menos hay la versión de que todo fue un montaje, pero ahora lo veremos. Y luego fijaros lo primero que dijo: La pace sia con tutti voi. La paz esté con todos vosotros. Bueno, lo que más repitió es el tema de la paz. Ojalá se vienen momentos truculentos. Y luego también otra cosa importante es el guiño. Bueno, sigue siendo un papa latinoamericano, así que, bueno, pues también por ahí es continuista, ¿no? Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Y si me permiten también una
palabra, un saludo. Bueno, ahí estaba el seduciero, porque hay una cosa también increíble, que es el tema de las encuestas, donde nunca aparecía el Papa aparecía el Pietro Parolin, que era como la mano derecha, pero que luego se fue acercando a los grupos conservadores. Y fijaros cuando entre la fumata blanca y digamos, perdón, sí, entre la fumata blanca y hasta que se supo quién era, se disparó totalmente las encuestas el Pietro Parolin y luego estaba el Tagle y el Bala Bueno, más allá de eso, había por ahí en Neutral hicieron fijaros, si es así, que es que no estaba ni el Prevost, no estaba ni siquiera en estos 20 nombres, donde hablaban de quienes estaban a favor de mujeres diáconos, bendición a parejas homosexuales, celibato opcional, cambio climático, comunión para divorciados y tal. Y aquí estaban, bueno, había dos que había que esquivar, que eran como medio satánicos. Uno, Raymond Leo Burke, que tenía todo en rojo. Y luego, bueno, había tres, Gerard Ludwig Müller y Robert Sara, ¿no? Que eran los que la ultraderecha quería que ganase. Y luego creo que en verde solo estaba el Fernando Filoni, pero fijaros que no aparece ni Prevost por aquí en ninguna. Fijaros si no era favorito. Y de hecho, digamos que los tres grandes favoritos que estaban hablando eran estos tres, ¿no? Pergolini, Zuppi, o Parolini, Zuppi y Tagle. Y también os quiero decir que este era un personaje total. Era el filipino, ¿no? Por lo menos el simpático, bueno, sin conocer mucho, el que quería que ganase. Pero en realidad me parece... Bueno, ahí está. En realidad era esto, ¿no? Cantando el Imagine de John Lennon. Digo, pues será pacifista, ¿no? Pero la realidad es que bueno, finalmente, fuera de quiniela, subterráneamente, Francisco dejó atado y bien atado precisamente a este tipo que tenía relación con todos los que votaban, porque era uno de los que iban, era como él el que se acercaba. Pero bueno, antes de ir a todo el tema de las acusaciones de abuso y luego también, ¿no? Las excentricidades de Milei, ¿no? Poniéndose que es una prueba más de las fuerzas del cielo que se haya llamado León como él. Os queda un poco la explicación de cómo de cómo se llega a su nombre, y sobre todo me ha flipado esto porque en Informativos Telecinco hicieron esto de realidad aumentada espectacular para explicar cómo funciona, y de aquí ya vamos a explicar todo el tema de las acusaciones y bueno, de dónde sale y todo esto. Desde el mismo momento en que murió el Papa, la sede vacante, los cardenales que se quedan al mando se han puesto manos a la obra a preparar el proceso por el que se va a elegir a su sucesor. Ese proceso está a punto de comenzar. Se llama cónclave, significa bajo llave, es decir, a puerta cerrada. Vamos a verlo con detalle, vamos a verlo desde la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Es el estado más pequeño del mundo, apenas medio kilómetro cuadrado, de la realidad aumentada, unos 800 habitantes, y es el lugar donde se asienta la Santa Sede y el Papa, que es el obispo de Roma. Él es el jefe de la Iglesia Católica, es la rama principal del cristianismo con unos 1.400 millones de creyentes en todo el mundo. Eso es casi una quinta parte de la humanidad. Y todo funciona aquí como una monarquía electiva. Pero antes de contarles más detalles, quiero que se fijen en algo, en ese humo negro que sale de esa chimenea. Significa que el cónclave ya está en marcha, ha habido una primera votación. Pero no se impacienten, es humo negro, eso significa que todavía no hay acuerdo. Ese humo negro sale de aquí y no es un sitio cualquiera. Estamos en la Capilla Sixtina, donde todo se va a decidir en un proceso que ha sufrido algunas modificaciones en los últimos 900 años. Esta es una de las grandes joyas del arte occidental, con esa bóveda fantástica que están viendo pintada por Miguel Ángel en el siglo XVI. Bajo esta bóveda, los cardenales, los príncipes de la Iglesia, por debajo del rey, que es el Papa, van a elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Se agruparán en estas mesas que se van a instalar, donde se coloca el birrete, la pluma y un misal. Aquí solo participan los cardenales que tienen menos de 80 años. Son algo más de un centenar. Uno de ellos será el nuevo Papa. Todo lo que pasa aquí es altamente secreto. Después de una misa en San Pedro, después de la reunión de las congregaciones y después de invocar al Espíritu Santo, los cardenales juran sobre los evangelios que cumplirán las normas y preservarán la confidencialidad. En ese momento el maestro de ceremonias ordenará la salida de la sala de todo aquel que no tenga que ver con la votación. Los cardenales estarán aislados en la capilla, vivirán en una residencia cercana, en la casa de Santa Marta, y todos tendrán esto parece puro croma, ¿no? Es decir, todo como esta. Si hay efectos físicos como esto de la mesa, y no pueden votarse a sí mismos. Es como el Eternauta, ¿no? Si habéis visto cómo se hace el Eternauta, es parecido. Pero a partir de entonces serán 4 por jornada, 2 por la mañana y 2 por la tarde, hasta que un candidato obtenga 2/3 de los votos. Cada vez que se vota, las papeletas se queman en estas estufas que van a ver. Ahora se utilizan productos químicos, pero antiguamente, para indicar que todavía no había acuerdo,
Se mezclaba con paja mojada para que el humo fuera negro. En caso de acuerdo, las papeletas se mezclaban con paja seca para que ese humo fuera blanco. Es la llamada fumata blanca. Bueno, vamos a dejar que sigan las deliberaciones. Lo normal es que el proceso dure 2, 3, 4 días, aunque también es cierto que ha habido cónclaves que han llegado a durar incluso meses. Durará hasta que llegue esta señal. El humo blanco marca el final. Es la indicación de que ya hay un nuevo jefe en la Iglesia Católica y que todo está listo para anunciarlo al mundo. Ocurrirá en este balcón. Aquí se revelará finalmente su identidad. Es el balcón de la Basílica de San Pedro. Es el momento más esperado, cuando el cardenal se asoma para anunciar que ya hay un nuevo papa, con una frase que llegará al último rincón de la tierra. ¡Habemus Papa! Minutos después, el nuevo jefe de la Iglesia Católica estará aquí para dar la bendición Urbi et Orbi a todos los católicos. Miles de personas allá abajo en la plaza estallarán de alegría y millones lo seguirán por radio y televisión en todo el mundo. Una nueva etapa habrá comenzado. Bueno, pues así es el proceso completo, la verdad que bastante espectacular, ¿no? Todo bueno, no sé si es realidad aumentada o no, pero todo hecho con imágenes, ¿no? De fondo que parece como si estuviera ahí en el momento. Pero obviamente, lo estáis comentando, la sobredosis de información papable en la tele ha sido brutal durante la última, desde que murió el Papa Francisco, y bueno, ya lo de los últimos días ha sido brutal. Pero obviamente aquí hay reclamaciones como la de Arlene Medrano, que creo que también toca hacerla. Ni una sola mujer, triste que ni siquiera sea debate que en pleno 2025 sean puros hombres en el cónclave. Según Vatican News, hay 703 millones de mujeres católicas en el mundo. Hoy ni nunca han estado representadas. Pues esto es así que bueno, no sé si se pondrán las pilas o no, pero vamos al meollo. Vamos a fijaros la cuenta de Twitter que tenía ayer, que cuando empecé a seguirle apenas tenía, empecé a seguirle, lo empecé a buscar cuando salió elegido, tenía unos 3.000 seguidores, ahora tiene 390.000, pero fijaros que lo pone en castellano, me imagino todavía no habrá tocado, pone católico Agustino Obispo. Si lo pone en castellano claramente será de Estados Unidos, pero él se siente peruano. Y atención porque empiezan las curvas. Fijaros el último tuit criticando a Trump y a Bukele, mientras Trump y Bukele usan la oval para la deportación ilícita por parte de los federales de un residente estadounidense, quien fuera salvadoreño indocumentado. El ahora Evelio pregunta, ¿no ven el sufrimiento? ¿No le preocupa su conciencia? ¿Cómo pueden callarse? Bueno, pues tiene varias publicaciones, todo a favor, pero fijaros, contra el vicepresidente de J. Baines, se equivoca, Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. Es decir, que era activo contra el vicepresidente de Trump y contra el propio Trump. Yo creo que esto es importante para entender lo que vamos a ver ahora, que esto no sé si lo habéis visto o no, pero bueno, el Confidencial publica esto. Yo digamos que ayer ya cuando se empezó a hablar de esto, empecé a mirar, ¿no? La información al respecto, pues llegué a Info Vaticana. En Infobae ya estaba publicado desde hace un año, precisamente en respuesta, ¿no? Con Sodalicio, que es una organización de la que hemos hablado. Yo os digo, hay documentales espectaculares, en su momento también hablamos, lo podéis encontrar en Pandemia Digital, pero yo vengo aquí a hablar de mi libro y de lo que sé que es Info Vaticana, porque ya hemos publicado sobre ello. De hecho, fijaros, hay ya artículos como el Plural, que esto ya lo ha publicado, que, bueno, dice Vox, vamos a ver si es Vox o no es Vox, pero bueno, Vox utiliza una empresa para tumbar al Papa León, con la que compartió sede y está vinculada a Abascal. Bueno, esa información es correcta. Por aquí dice Macarena Olona desde Lido que su propietario era uno de los 4 jinetes del Apocalipsis que acercó a Abascal al yunque. Ojo que ya estamos dando información. Esta es la famosa web. Ahí lo tenéis, el informe Prevost al descubierto. Bueno, esto se hace como presión para que no saliera, es decir, en la previa, ya sabéis que, pues tiene la relevancia, más allá de que los datos, no que estén inflados, pero 1.400 millones de católicos, bueno, que estén bautizados, pero en realidad los ejercientes son menos, pero es verdad que es un altavoz importante y en el cual, bueno, ya hemos visto, ¿no? Como al Papa Francisco incluso lo llamaban Milei y compañía, la reencarnación del maligno en la tierra. Bueno, pues fijaros que al descubierto publicamos integralmente la causa contra el prefecto. Fijaros porque esto está publicado el 3 de mayo, es decir, poco después de la muerte, vuelven a recuperarlo, ya lo publicaron en el 2024, después de que Prevost fuera partícipe junto al Papa Francisco para estar al lado de las víctimas de abusos sexuales en Perú, donde está Sodalicio. No solamente Sodalicio, sino también el Opus Dei. De hecho, Cipriani, que estuvo presente, que era, bueno, el obispo más importante en Perú, pues también el Papa Francisco lo sacó de la iglesia, bueno, pues dándole credibilidad a los testimonios y
y este tipo, ese sí que formaba parte del Opus Dei, pero igual que López Aliaga, el alcalde de Lima, el que le dio el premio Ayuso, el que participa en el Foro de Madrid como anfitrión con Vox, que dijo viva Vox, que incluso usa cirios y que se autoflagela, o que incluso, como tiene votos de celibato, cada vez que ve una mujer linda en la calle, empieza a pensar en la Virgen María. Bueno, todo esto ya lo vimos en su momento, no quiero abrir ese melón, pero la cuestión es que todas estas organizaciones, ¿no? Opus Dei, Legionarios de Cristo, Sodalicio, el Yunque, bueno, pues tienen esos hilos de comunicación y tienen sus medios, tienen sus políticos y, bueno, vamos a ver lo que yo ya publicaba hace tiempo. Bueno, pues todo el tema de, digamos, las denuncias, ¿no? Que hubo infiltrados del Yunque en Intereconomía. De hecho, lo denunció Carlos Dávila. Realmente perniciosa y que además no coincide en absoluto con los valores actuales de la Iglesia Católica. El Yunque es una secta. Es una secta que no sé si cuantitativamente tiene demasiada importancia, cualitativamente tiene mucha importancia. Es una secta que tiene, desde un punto de vista... Mira, porque aquí él ya en su libro, España... bueno, Carlos Dávila es un periodista muy de derecha, estaba en Intereconomía, era el director de los informativos, y él cuando hace un artículo habla del Yunque, lo echan, y él en su libro dice que Marcial Cuquerela, que era uno de los organizadores, miembro del Yunque, organizadores del acoso en la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero, Luis Losada, ambos fueron los directores de 7NN, la televisión franquista de ultraderecha que cayó en ruina, y Julen Ariza también dice que eran del Yunque. Julen Ariza es hijo de Julio Ariza, que es el socio de Abascal, y bueno, pues digamos que Gabriel Ariza, Julen Ariza y un tercer hijo que no me acuerdo cómo es el nombre, son los que tienen muchas de las empresas y el entramado que tienen sede en el mismo sitio que la Fundación Disenso y que un montón de cosas más, ¿no? Y que, bueno, pues ahí ya se han denunciado bastantes irregularidades, pero vamos a la parte que, más allá de todos los chanchullos, que es esta. Vamos a ver las pruebas y vemos a Gabriel Ariza Rossi y cómo dentro de las propiedades de empresas tiene un montón. Está Tizona, Lepanto, bueno, todas esas empresas que tanto Los Santos como Macarena Lona, entre otros, denunciaron que eran chiringuitos que tenían la misma sede, o digamos no sé si llegó incluso a ser la sede de Vox, pero sí de Disenso y de donde hacen curso la gente de Vox de la sobrina de Le Pen. Bueno, ahí la tenéis. El ISEP, veis, ISEP, que es el lugar que os digo, tiene la misma dirección, calle Nicasio Gallego 9, Tizona también, bueno, todos tienen la misma dirección, incluso pues los actos de la Fundación Disenso también son en la calle Nicasio Gallego 9, es decir, que todos comparten el mismo lugar. Ahí está, Gabriel Ariza también gestiona la página web de Solidaridad, que depende de Vox, bueno, de la Fundación Disenso. 15.000 euros públicos de Vox a Vox, es dinero que va a ISEP, ¿vale? Es decir que todo esto es un entramado bastante, pero lo interesante es esto, ¿no? Cómo cuando salió el escándalo del Yunque, después del transparente, ese digamos, informe que hizo la Iglesia Católica, pues mentando, ¿no? Todo el daño que estaban haciendo a la Iglesia al Yunque, con un montón de víctimas y que habían estado en el Yunque, pues salió a juicio y salieron los testimonios denunciando con nombres y apellidos a miembros del Yunque como Arzuaga, y que, bueno, pues Infovaticana le iba cubriendo, ¿no? Ignacio Arzuaga sobre el Yunque, no tengo constancia de que exista. Bueno, por ello yo recomiendo un testimonio. Hay una chica que formó parte del Yunque que decía cómo cuando eran menores de edad eran castrados y cómo hacían una especie de rituales para entrar, y que por ahí aparecía disfrazado de monje Arzuaga, ¿no? Todo eso está publicado. Siempre os recomiendo el podcast Dios, Patria, Yunque, donde también aparece esta chica. La sexta contra Aste-Oír y el Yunque por combatir la tiranía de género y el aborto. Aquí salen también a defender a Aste-Oír. Y luego hay una cosa curiosa, porque recordar, bueno, siempre hablamos de la financiación de estado de alarma, cómo Eulen entra y cómo participa Oquidiario. De hecho, el que era número 2, Carlos Cuesta, participa en estado de alarma. También entran Basaguas, que lo mandaron a Bolivia, y también era colaborador habitual. Y ahí estaba Alvise, que también trabajaba para Aste-Oír, y participaron en campañas de estado de alarma Aste-Oír Alvise como gobierno de dimisión, que era un hashtag de Aste-Oír. Y fijaros, porque la empresa de Oquidiario, 2000 palabras, ¿quién está en 2000 palabras? Pues fijaros que de representante está Julen Ariza Rossi, el hermano de Gabriel Ariza Rossi, hijo de Julio Ariza. Así que al final todo esto pues está, aparte están en otras empresas como Business Biden, donde comparten 2000 palabras y Ariza Rossi. Pero bueno, más allá de eso, ese es el origen. Bueno, fijaros, ¿no? Como
Confilegal, otra de las empresas, en este caso de Julen Ariza, que en su momento, primero tenía al juez Alba, lo tenía como para que escribiera artículos, y de aquí también sacó los bulos que Oki Diario también pues salió difundiendo los bulos contra, digamos, Victoria Rosell, ¿no? Es decir, que también era el origen de esa desinformación. Pero bueno, vamos a, más allá de esa acusación, vamos a poner otros testimonios que, bueno, pues fijaros porque esto, cuando salió en su momento, hace un año, Pedro Salinas, que junto a Paola Ogás son gente que se jugó la vida, yo os recomiendo el libro, la verdad que nos hizo libre, o el documental que hay en Televisión Española donde se cuenta la historia de Sodalicio, una historia terrorífica, igual como la de Legionarios de Cristo, y que ante estas acusaciones Pedro Salinas directamente dice que las denuncias de encubrimiento contra Robert Prevost son absolutamente falsas. Las denuncias contra Prevost surgieron de las canteras del Sodalicio con el propósito de desacreditarlo, desprestigiarlo, deslegitimarlo ante la opinión pública como consecuencia de las cosas que ya comenzaban a pasar en el caso Sodalicio, y es que él, junto a, digamos, bueno, Paola Ugaz, que aparece aquí, destapó el sodalicio de la vida cristiana, que luego suprimió el Papa Francisco, y en respuesta, digamos, bueno, pues se vengaron con todo eso, ¿no? Por aquí hablan de las conclusiones, bueno, desprestigiarlo como consecuencia de las cosas, sí. Las acusaciones de cumplimiento contra Monseñor son falsas. Las denuncias son absolutamente falsas, lo dice rotundamente, así se verificó, se contrastó, se corroboró y se comprobó que no tenían ningún asidero de realidad. Bueno, por ahí está toda esta información y básicamente, bueno, pues digamos que también hoy ha salido El País, que ya, bueno, pues un medio importante, también titulan: los conservadores acusaron a Prevost de encubrir abusos en Perú y Estados Unidos en vísperas del cónclave. La Congregación para la Doctrina de la Fe investigó los señalamientos antes del cónclave y concluyó que no tenía ninguna base. De hecho, vamos a ir a, para mí, el mejor periodista de Perú, que es Marcos Cifuentes, que precisamente invitó ayer, cuando se conoció esto, a la primera víctima del sodalicio que denunció los abusos, y como él decía que quería que ganase Prevost porque realmente junto al Papa Francisco destaparon todos los abusos en la iglesia, tanto en sodalicio como en el Opus Dei, y cuenta con conocimiento qué es lo que ocurrió. Vamos a ver primero, bueno, lo que le dijo Marcos Cifuentes. Hay una cosa que ha estado circulando un montón y que tiene que ver con el caso sodalicio, y aquí lo pone, se refiere a Pedro Salinas, pero bueno, tú también conoces perfectamente a cabalidad el caso sodalicio. Dice: me sorprende un poco que Pedro Salinas haya salido a sacar el pecho por el nuevo Papa, a pesar que hayan indicios razonables para considerarlo encubridor de sodalicio o cuando menos simpatizante. Y antes que me respondas, perdón, José Enrique, yo te quería poner una cosa que ha resurgido en estos días, que es este reportaje de Cuarto Poder. No sé si lo llegas a escuchar, lo voy a poner. Ambos abusos fueron denunciados ante el entonces obispo de Chiclayo, hoy cardenal en Roma, Robert Prevost. Robert Prevost es un cardenal que ocupa uno de los cargos más influyentes en la Santa Sede. Me encanta que lo ponen con esta locución de reportero, Vaticano, ¿no? Bajo la mirada del Papa Francisco, Prevost tiene la delicada tarea de designar a los obispos en todo el mundo. Consejero del pontífice que durante años mantuvo un silencio cómplice ante severas acusaciones de abuso sexual cometidos en el Perú. Cardenal está llamado a servir en la iglesia. El cardenal Prevost archivó las denuncias por abuso sexual a 3 menores contra los sacerdotes Eleuterio Vázquez. Creo que ya está claro. Cuéntanos, porque lo que dice este reportaje... Digamos que básicamente hace un año se monta, bueno, ahora lo explicarán, se monta pues una... Cuando ya el sodalicio se está desmontando, le hacen como una contra para atacar a quien era el enviado en Perú, con este caso del Papa Francisco. Y entonces le hacen como hacen siempre, lo hicieron con Paola Ogás, incluso casi acabando con su vida, con Pedro Salinas, cuando intentaron destapar el sodalicio y cómo llevaban décadas tapando cientos de casos de abusos a menores dentro de la iglesia. Y él, como especialista en eso y como abusado, ¿no?, por parte de miembros de sodalicio, lo sabe, lo explica y... pero esto salió en varios medios, ¿no?, que tienen Infovaticanas 1, luego lo replicaron en diferentes medios, ¿no?, con los cuales tienen acceso. Totalmente lo opuesto a lo que tú nos estás diciendo. Sí, bueno, primero que este tema no tiene nada que ver con el sodalicio directamente, porque son víctimas que hablaron en Chiclayo, ¿no? Ajá. Y bueno, no sé si tienes ahí, tú que tienes la pantalla, si tienes la fecha del... Esta es del año pasado. ¿Qué día?
Me parece que esto dice aquí septiembre del 2024, ¿no? Ok. Si tú recuerdas, en abril del 2024 se produjo la primera señal visible, muy visible, de que la comisión Scicluna y Bertomeu, que había venido a investigar el caso Sodalicio por encargo del Papa, fue la primera señal que ellos dieron. ¿Cuál fue la primera señal? Fue pedirle al arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, su renuncia anticipada a los 68 años. Y eso se vinculó con el caso Sodalicio y todo, porque él es un miembro del Sodalicio, el arzobispo Eguren, ex arzobispo de Piura y Tumbes. Y como te comentaba hace un momento, esa resolución la tuvo que tomar y la tuvo que firmar junto con el Papa Monseñor Prevost, porque él era el encargado de los obispos. Entonces, como tú ya conoces la historia del Sodalicio y todos los que ven tu programa, estoy seguro que también conocen muchas cosas del Sodalicio, cualquier persona que se meta con el Sodalicio comienzan a hacer campañas de prestigio, a destruir su credibilidad, a destruir su imagen. Entonces, fíjate que en septiembre sale este reportaje. ¿Quiénes están detrás de este reportaje? Resulta que lo que había pasado es que Abreu prohíbe a un abogado eclesiástico de apellido Coronado que siga defendiendo a víctimas porque tenía una prohibición papal. Era un abogado eclesiástico, tenía una prohibición papal que no sabemos los términos, o sabes que todo esto de la iglesia se guarda siempre. Pero que estaba relacionado con Sodalicio. De nada, pero había una prohibición papal. Entonces, Prevost obviamente tiene que decir... Perdóname, José Enrique, ¿había una prohibición papal a ese abogado? Sí, era un abogado eclesiástico para que no pudiera ejercer como abogado eclesiástico. ¿Era un abogado eclesiástico peruano o...? Sí, peruano. Ya. Entonces, este abogado se metió en estos casos que Cuarto Poder como denuncia, digamos. Claro, entonces lo que pasa es que esta persona, este abogado, es muy cercano a líderes del Sodalicio. Ajá. Muy cercano. Entonces, a través de ellos es que comienzan a tramar cómo embarrar a Monseñor Prevost, y eso beneficiaba tanto a este abogado como al Sodalicio. Porque como él había votado o sacado a Monseñor Eguren, entonces tenían que destruirlo. Y eso es lo que pasó, sacaron ese reportaje cuando en realidad las denuncias las envió Prevost al Vaticano. Y eso se puede cerciorar. Esto es importante, los datos que da, porque uno, sí que envió esas denuncias, y dos, lo que pasó es que quitó, no le permitió que fuera el defensor o de estas denuncias que había, que sí envió, quitó al abogado porque estaba vinculado al Sodalicio y en función de si eran cercanos las ocultaba, y si era para atacar a gente enfrentada al Sodalicio las aumentaba, o digamos que trabajaba de esa manera, ¿no? Puede pedir, ¿no? El Vaticano, pero Prevost mismo envió estas denuncias al Vaticano. Claro, esta información. Ese es un muy buen dato, ¿no? O sea, eso es brutal, porque es información que justamente destroza todo esto, ¿no? Y por eso Marcos Cifuentes lo flipa tanto. Esto que dice Cuarto Poder, que al parecer además no le pide nunca la versión a Prevost, Cuarto Poder lo que dice aquí es básicamente él encubrió estas denuncias contra estas 3 víctimas, pero lo que tú nos dices es que en realidad él no es que le encubrió, sino que básicamente hizo obedecer la voluntad del Papa de que ese abogado no debería meterse, pero él trasladó estos casos al Vaticano. Así es. Entonces, obviamente, acá hay una campaña típica, ¿no?, del Sodalicio. Y a nosotros nos ha llegado un mensaje de personas del Sodalicio que tienen sus chats, pues, ¿no? Porque ya han muerto, pero siguen ahí. O sea, digamos que el Sodalicio era la granada y ahora las esquirlas todavía siguen queriendo dañar, ¿no? Entonces, hay un mensaje diciendo, uy, ahora que ha entrado Prevost, es lo peor que nos ha podido pasar y vamos a tener que irnos a vivir a las catacumbas, ¿no? Eso. Bueno, por ahí por un lado, y luego por terminar este testimonio, creo que luego le preguntan ya en el chat sobre este tema, y ahí incluso da más información. Esa acusación de esconder abusos sobre niños es completamente falsa. Bueno, uno nunca puede saber si algo es realmente, ¿no?, falso. Eso, efectivamente, uno no puede poner las manos al fuego ni por el Papa. Exactamente, ¿no? Pero lo que tenemos es la versión, la otra versión, digamos, ¿no? Y la otra versión es que
las acusaciones salieron meses después de que él, siendo prefecto del dicasterio para los obispos, toma la decisión junto con el Papa Francisco de pedirle su renuncia anticipada al arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren del Sodalicio, el único obispo del Sodalicio. Y el Sodalicio tiene la costumbre de que cualquiera que los toca le hace una campaña de destrucción y demolición. A mí me la vienen haciendo, como te consta, hace 25 años. ¿No? Y a los y así lo han hecho con Pedro Salinas, con Pablo Ugaz, con todo el mundo que los menciona. Entonces, el propio Prevost, por lo que sabemos, llevó esas denuncias directamente al Vaticano. Lo que pasa con las denuncias en el Vaticano ya no depende de la persona que las lleva, depende del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el que estudia los casos, y tienen miles de casos, entonces no sé en qué estado se encontrarán esas denuncias, pero él las llevó. Y lo que sucedió fue que cuando Prevost era arzobispo, tuvo que prohibir a un abogado eclesiástico el ejercer su profesión, que es un encubridor de abusos. Y sobre lo de ¿no? Los dos querían dañar a un íntimo amigo de un grupo de gente, tenía una prohibición papal. Y este abogado eclesiástico era íntimo de los amigos, íntimo amigo de un grupo de gente de muy alto nivel en el Sodalicio. Entonces se encontraron match perfecto, ¿no? Los dos querían dañar a Prevost y crearon toda esa narrativa de que es un encubridor de abusos. Y sobre lo de Trump, yo puedo compartir esta cuenta de Twitter. Eso por un lado, pero luego en su momento, digamos que esta denuncia era en su antiguo, digamos, en el sitio donde estuvo trabajando, en la diócesis de Chiclayo, que desmintieron, cuando esto lo sacó Cuarto Poder, que es un medio aliado, ¿no?, al Sodalicio, en Perú, salió la propia Oficina de Medio de Comunicación, la diócesis de Chiclayo, diciendo que las acusaciones que le estaban haciendo eran totalmente falsas, no corresponde a la verdad. Lo ha afirmado en el programa Cuarto, en el que el cardenal Robert Prevost habría encubierto el sacerdote Eleuterio Vázquez González y que había plantado silencio dentro. Tampoco es verdad que dicho sacerdote haya admitido tal. Bueno, digamos que esto ya incluso también fue desmentido por esa vía. Pero, en fin, creo que con esta información, pues uno, como dices, no puedes poner la mano en el fuego totalmente, pero creo que es importante saber. Yo vuelvo a decir, para entender esto como yo lo entiendo claro, más allá de poder leer el libro que os digo de Pedro Salinas, el documental que hay en Televisión Española, para que veáis el grado de sadismo de estas organizaciones y la persecución que estos dos periodistas, incluso, pues, no sé si llegan a decir que su vida llega a correr, no sé si lo intentan matar o se intentan suicidar. Bueno, es tremendo, pero la persecución es brutalísima porque el poder es tremendo, ¿no? Pero vamos precisamente con la parte política. Fijaros porque, a pesar de que se critica este papa, ¿no? Algunos dicen, no era el papa, esto era una señal, el papa ha sido elegido por Trump, etcétera, que esto, bueno, esto que no se ha visto nunca, el meme, algo muy típico, ¿no? No sé si cada vez se va copiando más la comunicación también de Milei. Bueno, pues precisamente no es que se acerque mucho a las posturas, hemos visto cómo lo critica el de Trump, pero si esto os pareció fuerte, fijaros, Milei desorientado, ¿no?, como ponen aquí, porque Javier Milei celebró el nombre del nuevo papa sin saber que es un homenaje a León XIII, impulsor de la doctrina social de la Iglesia, los derechos laborales y el rol del Estado en defensa de los más débiles. Fijaros porque Milei publicó: las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro, no más palabras, señor juez, fin. Bueno, pues él se cree que las fuerzas del cielo como que apoyan a Milei por elegir el nombre de León, ¿no? Como él se hace llamar el León. Y creo que para terminar y un poco concluir también la postura de León, bueno, pues precisamente la némesis de Milei, Santiago Cuneo, le responde contenido premium de Santiago Cuneo: Javier Milei, te quisiste comparar con el Papa León XIV y sos todo lo contrario, estás completamente enfermo, papada con pata. Bueno, vamos a ver el repaso que es espectacular, bueno, pues con su dialéctica habitual. Atención que se viene en curva. Bueno, muy bien, y ahora nos reorganizamos. En medio de todo esto, el psiquiátrico Patas con Papadas, enfermo mental, degenerado, hijo de puta, genocida, rata inmunda, converso al judaísmo y de Boca River, se le ocurrió tuitear al enfermo, con los muñones de haber tuiteado, se le ocurrió al idiota tomar el nombre del Papa León XIV, que es en homenaje a León XIII, que es el creador de la doctrina social de la Iglesia, y que el nombre León lo adopta porque supuestamente va a reivindicar la obra de León XIII.
y León XIII son salarios justos, lucha por los desposeídos. O sea, la negación de este hijo de puta satánico, masón de mierda, anglófilo, hijo de puta, socio del genocida de Netanyahu, criminal de guerra, asesino buscado por la Corte Penal Internacional por el genocidio de nuestro hermano pueblo palestino. O sea, una locura psiquiátrica. Cada vez que este hijo de puta tuitea sale olor a azufre de los celulares. Es satánico, son perversos, son Illuminati, son basura monárquica, son inmundicia colonial. No hay, solo el psiquiátrico de Donald Trump había tuiteado hace unos días una imagen de él mismo como papa. O sea, todos enfermos mentales, literalmente con descripción clínica. Los católicos, cosa que esta rata no es, entendemos el significado del nombre León y por qué se pone León. Entendemos perfectamente, es la reivindicación de León XIII, que terminó su papado en 1903. Los peronistas adoptamos la doctrina social de la Iglesia de León XIII. O sea, claro, es que precisamente la doctrina del peronismo, bueno, ya sabéis que el peronismo ocupa todo el argentinismo, de derecha a izquierda básicamente, tiene un componente nacional, tiene dos componentes importantes, el nacionalismo argentino, la soberanía económica, política, etcétera, y luego la distribución social, y esa distribución social, esa justicia social que tanto insulta a Milei, precisamente la copian de la encíclica de León XIII que aplica o implica la doctrina social dentro de la Iglesia y que ampara un poco, bueno, pues casi te diría la pata esta de la teología de la liberación, pero sobre todo el peronismo, ¿no? Que, bueno, pues sobre todo la parte más nacionalista y cristiana, pues del peronismo la puede representar a lo mejor Santiago Cuneo, ¿no? Las estupideces de paradigmas idiotas de este infeliz son ofensas a la religión católica, en este caso al Papa. O sea, querer compararse. Y les digo más, este idiota descerebrado, cerebro de acumulación de esperma fallido, aprendió la definición en un programa conmigo donde yo expliqué una frase que yo aprendí del ñato rico. El autor de la frase es Aldo, que tampoco es de él, pero la usaba para transmitir lo que quería transmitir. Y era que un grupo de ovejas conducidos por un león se comportan como leones y un grupo de leones conducidos por una oveja se comportan como ovejas. Me lo escuchó decir el estúpido descerebrado y él mismo se autodefine león y copia mi frase, que no es mía, es de Aldo Rico. O sea, hay que tener siempre la dignidad de asumir que las ideas si son de otro y las frases son de otro, poner el copyright, o sea, el derecho de autor. Fulano dice esto. El idiota se empodera de algo que me escucha decir a mí y le dice a los Liverpooler idiotas la frase como si fuera de su autoría. Entonces el estúpido... Después, el comité de campaña de los adictos a la cocaína le inventan el leoncito, león, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tratar de compararse al Papa, o sea, de tratar de empatizarse al Papa por un apodo que tiene origen satánico en los grupos satánicos donde militan, de mínimo, claramente es una nueva ofensa a la Grey Católica. Y así lo tomamos, ¿entendiste, hijo de puta? Bueno, se ha quedado a gusto Santiago Cuneo, pero bueno... Obviamente ya sabéis que todo esto es muy relativo, ¿no? Cuando la ventana de Overton en la iglesia pues está como está, pues bueno, pues obviamente como algunos decís, ¿no? Obviamente esta persona no es que sea muy progresista, pero tiene un componente por lo menos de continuidad del Papa Francisco y bueno, de seguir la estela de León XIII con esta doctrina, que obviamente no es que sea súper progresista, pero que mete este elemento. Pero bueno, más allá del resumen de todo esto, lo que ha pasado, obviamente la relevancia de la Iglesia Católica es importante, aunque la mayoría, o los que pensamos que es una organización totalmente arcaica, pero tiene su relevancia y es importante también que haya ciertos progresos como el que Papa Francisco ha dio, incluso de que luche con las mayores atrocidades que ocurren en ella, como esos abusos protegidos, ¿no? Durante décadas y décadas, y con la información que tenían de abusos a menores dentro de estas organizaciones, cuando les son, digamos, viables o digamos, afines a su ideología. Con Juan Pablo II fue claro, ¿no? Cómo elevó a los cielos a Legionarios de Cristo, pero lo mismo con Sodalicio, el Opus y bueno, lo del Yunque, que es un poco más secreto, pero que tienen esa clara intención política y que incluso ha sido denunciada dentro de la Iglesia. Así que bueno, ahí queda, obviamente, como comentaba, no se puede poner nunca la mano en el fuego, pero para que sepáis también de dónde parte estas acusaciones de ocultación, de abusos sexuales por el Papa, precisamente por dar la batalla contra todo un imperio del odio y de la brutalidad, ¿no? Protegida en la Iglesia, como son los abusos a menores, y bueno, pues precisamente le respondieron con eso y bueno, pues sí que llevó los informes, pero ahí ha habido ese tipo de articulación, pero bueno, veremos, igualmente las denuncias seguramente sean reales, lo que no es real es que se ocultara por su parte. Pero bueno,
En fin, ahí queda dicho. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.